Buenas noches. En mi nota publicada por El País habla acerca de la polémica de la violencia dentro del estado de Chiapas y la violencia que se dirige particularmente a las comunidades zapatistas. En esta nota reporta medidas y protestas que se han hecho en el estado, y a lo largo de la nota se ve una distinción del léxico que se hace para referirse a la víctima de la violencia que se expone, pero por un lado nos divide a las notas para referirse a Chiapas y por el otro a los zapatistas, incluido que no los hace como una unidad, los separa. Esto con el objetivo de hacer que la violencia que se incluye entre ambos sea más drástica, es decir, hace más énfasis en la violencia. Por un lado, ocupa referentes de sinonimia o de repetición directa al referirse a Chiapas, al igual que a los zapatistas. Estas son las listas que encontré. Por un lado, dice la violencia que se amenaza al desbordar hacia Chiapas. Encontramos que López Atín se encuentra herido de gravedad, también Chiapas. La situación en Chiapas, al ver todos los expertos, es extensa, preocupante y depende de un hilo. Y en cuanto a los zapatistas, refiere que las comunidades autónomas zapatistas despojan a las tierras zapatistas. Esta guerra es en contra de los pueblos originarios de este país, lo que está pensando en Chiapas de manera escandalosa en la región en la que se encuentran las comunidades zapatistas. Con estas elecciones podemos observar que su objetivo es poner en vista la violencia, pero agravándola como si fueran dos situaciones distintas en un mismo territorio. Hace separación que se genera mayor preocupación tanto en el Estado como por los zapatistas, y en ambos casos se ocupa una diéxis y una sinonimia para hacer el énfasis de los hechos. Y eso sería. Bueno, a mí me tocó analizar una nota que habla sobre el ataque hacia el indígena quetzal Jorge López Santí. En esta nota es interesante que no se destaca cómo fue el ataque armado, sino que es más como una denuncia que intenta visibilizar esta violencia que se sufre en Chiapas. En primer lugar, hice la tabla dividiendo las frases que forman una denuncia indirecta. El efecto que se logra es mediante el uso del pronombre se, porque si se dan cuenta, cuando nosotros elaboramos un discurso, generalmente decimos yo digo, tal persona dice, pero cuando se utiliza el pronombre se, no hay ningún sujeto en la oración. Entonces esto causa el efecto de que pues nadie sabe quién está diciendo las cosas, ¿no? Según la información que puede revisarse, se hace un llamado urgente, se ha visto un incremento en la violencia, pero ¿quién es el actor de esas palabras, no? Entonces se resalta la omisión del Estado, pues se puede ver claramente este uso, ¿no? No es yo digo, yo resalto. Esta omisión del Estado se resalta la omisión del Estado. Pero por otra parte, en esta misma nota se encuentra una denuncia directa. Tenemos llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla con su responsabilidad. O sea, el Estado mexicano tiene que cumplir con su responsabilidad. Aquí ya no es según la información que puede revisarse, aquí ya es para que el Estado cumpla. O sea, se liga directamente al Estado con sus responsabilidades. Y se puede ver también cuando se habla del ataque armado hacia Jorge López Santí. El ataque armado perpetrado por, o sea, no es, se dice que es el ataque armado perpetrado por, está ligando directamente el, digamos, actor de esta violencia y pues la violencia ejercida, ¿no? Entonces, las conclusiones, o bueno, lo que se puede investigar sobre esta nota sería saber si en otras notas similares que hablen sobre el mismo ataque se puede hacer el mismo análisis, porque aquí el autor hace un énfasis muy grande en ligar pues al Estado con sus responsabilidades, a los atacantes con el ataque, pero no, el autor no, digamos que no se hace responsable de sus palabras, ¿no? Porque es según la información que puede revisarse, no es se resalta la omisión del Estado, no, yo resalto la omisión del Estado, ¿no? Entonces esas fueron mis conclusiones y mis hipótesis. Hola. Hola. Yo soy Daniel
y voy a hablarles sobre, bueno, mi tema es diferente, es una nota un poco diferente, se llama Acapulco y los riesgos catastróficos. Fue publicada el 29 de octubre del año en curso por El Universal y aquí analizó al mercado, mi referencia al mercado como uno de los agentes responsables del cambio climático. En esta nota, pues como todas las que hemos visto, analizó los modelos de cohesión y la modalización en el referente. En este caso lo marqué por colores para que así se pueda distinguir qué tipo de cohesión, de instrumento de cohesión está utilizando. En los primeros dos son verdes y la cohesión es, la reiteración es por repetición. Está tal cual la entrada a mercados y como también les hemos venido diciendo, en el primer caso el referente es epistémico de alto grado de certeza, pues está diciendo que la contaminación es causada por tal cosa. Y en el segundo caso, la modalización es axiológica negativa, puesto que está dando una precisión negativa respecto a lo referido. Los azules son estos son una reiteración por sinonimia. En este caso el sinónimo utilizado es empresas o empresas. Y en el primer caso y en el segundo está utilizando una modalización de tipo epistémica con grado bajo de certeza. En el primero está utilizando el pareciera que y en el segundo el condicional. Si, ... disminuirían. Y en la última celda es una modalización de tipo deóntica. En este caso la deóntica, recordemos que expresa la obligatoriedad sobre lo que se está diciendo y se ve en esta construcción, que se requiere tal cosa. Entonces por eso es una modalización deóntica. En los casos en amarillo, la reiteración se da por generalización. En este caso está utilizando, en el primero habla, no lo puse ahí, pero está hablando de la COP, que es la conferencia la conferencia de las partes al que pertenece el mercado y las empresas, y su modalización es axiológica con grado bajo de certeza, puesto que está utilizando el a veces. En el segundo, en la segunda celda amarilla, en la segunda celda amarilla, la modalización es axiológica, y en la tercera también axiológica, igual está denotando algo negativo respecto a lo comunicado. Y la generalización se da en estos dos casos, pues lo que está hablando de la humanidad como tal, ya no está hablando solo del mercado, de las empresas, sino como de la humanidad. Y en los rosas, que ahí son morados, la reiteración es por colocación. La colocación, recordemos que está utilizando construcciones o entradas que pertenecen al mismo campo semántico o pragmático, y en este caso está utilizando productores y consumidores que pertenecen al mismo campo semántico que el mercado. Y la modalización es de tipo igual axiológica, es un texto texomol negativamente. Y aquí la tesis, después de todas estas referentes, mi tesis surge de que hay una separación respecto a lo que está comunicando el redactor. Es decir, está separando al mercado en dos mercados: un mercado bueno, un mercado malo, o un mercado tal, un mercado X y un mercado Y, en el que él se está aproximando y otro en el cual se está alejando. Puesto que, por ejemplo, en la última celda, la de la esquina inferior derecha, la de allá, dice que no se empaquen, es decir, está utilizando a la primera persona del plural, se está agregando a él mismo, porque es un redactor hombre, está agregando a él mismo dentro de este grupo, pero se está alejando, por ejemplo, de los productores, donde está utilizando el impersonal. De la misma forma, pues es evidente que se iba a agregar en la humanidad, como humanidad hemos demostrado, pero por ejemplo se aleja de la COP, que dice a veces presumen realizar acciones. Entonces hay una separación evidente respecto al grupo al que pertenece, pero también puede ser una separación ideológica, puesto que podría referir que el redactor está asumiendo un cierto grado de responsabilidad, de culpas o reflexiones, y se está alejando de otros. Entonces, esto se podría verificar siempre y cuando pues, se verificaran otras notas que conlleven
también a la búsqueda de agentes, no solo al mercado, sino también de la sociedad o del gobierno, agentes responsables de la contaminación y ver si hay esta separación, o sea, esta toma de culpas o de obligaciones o de responsabilidades respecto a un lado u a otro. Y sería todo de mi parte. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya te la acabo, pero es un poco de contexto. El 5 de mayo de 2023, el portal informativo Aristegui Noticias publicó una nota titulada Doble feminicidio en Oaxaca, una de ellas regidora suplente de educación en Loxicha. Esta, como su nombre menciona, narra brevemente dos casos de feminicidios ocurridos en el estado de Oaxaca los días 3 y 4 de mayo del mismo año. En la nota, como es de esperarse, se presentan algunas construcciones léxicas que, a la par de pertenecer a espacios distintos del habla, construyen los referentes de las dos mujeres víctimas de asesinato de particulares y distintas maneras. Dicho esto, y siguiendo el modelo ya explicado de ecuación léxica, se pueden determinar no solo las, aunque pocas, formas léxicas para referirse a las dos mujeres, sino también las particularidades de cada una, especificando que, en este trabajo, las construcciones buscadas, los referentes se centrarán en los estados de las dos víctimas durante y después del mencionado acto de matar, como se titula el trabajo original. Añádese que, siguiendo la noción de iconotexto de W.J.T. Mitchell, se considera las imágenes como parte elemental del texto periodístico, por lo que se reproducirán aquellas propias de la nota que contengan formas léxicas que refieran a los referentes mencionados. Me refiero aquí a la imagen del boletín de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que se reproduce en la nota del portal de Aristegui Noticias. Ahondando en el modelo elegido, la ecuación léxica parece ser una herramienta importante para el análisis que se intenta hacer en este texto debido a sus conceptualizaciones de reiteración, colocación y deixis, que permiten pensar sobre cómo se configuran las entidades en las diferentes formas de expresarse lingüísticamente, texto escrito, discurso, etc. El método de modalización, a pesar de no ser el modelo central ni más propicio debido a las selecciones del presente trabajo, puede brindar algunas características importantes de las unidades léxicas observadas, por lo que el mencionado modelo no se descarta en su aspecto epistémico y axiológico, es decir, la veracidad y la evaluación subjetiva de lo dicho y como ya lo han explicado mis compañeros. A continuación se presenta un listado de las formas léxicas que se relacionan con el objetivo del texto presentes en el artículo. Yo lo estructuré primero. En la primera columna están justamente las dos víctimas, Hortensia Felipe Santiago y Emma S., como es nombrada en la nota. En la segunda están las formas léxicas usadas. En la tercera está el tipo de construcción, esta es de repetición o de reiteración, como han mencionado. La segunda es de colocación, solo representa una colocación. La tercera, la cuarta, quinta columna es de deixis. Las últimas dos son de modelización, del modelo de modelización. La primera de modelización es epistémica, al cual puse que es de facto porque justamente nunca se duda de los hechos ocurridos. Como ya mencionaba mi compañera Yara, no hay ningún supuestamente o alguna forma que justamente ponga en duda la veracidad. Y la última es axiológica, está tanto peyorativo como mejorativo dependiendo de la forma léxica. Con base en la anterior tabulación se pueden hacer las siguientes observaciones. Es claro, como se puede ver en el artículo periodístico mismo, que la víctima de nombre Hortensia Felipe Santiago es quien ocupa la mayor parte de las formas léxicas. Emma solo ocupa una, pues. El texto propio de la redacción abre la descripción de Hortensia como ejecutada, por lo que se entiende a la mencionada forma como la construcción del referente base con la cual se relacionan las demás. La forma ejecutada, tanto en el texto propio como en las citas y el boletín, que son los otros espacios del habla que se mezclan en esta nota, solo se reitera como tal una vez. Las posteriores construcciones son asesinada a balazos, que se repite un total de 2 veces, aplicándose tanto a Hortensia como a Emma, y atacada a balazos, usada solo una vez en el párrafo, que expresa una especie de paráfrasis del boletín de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sobre la forma asesinada a balazos, se puede mencionar en primera instancia una conexión paradigmática con ejecutada en determinados actos de matar, ambos con modelaciones negativas y peyorativas, usando esto con todas las salvedades intrínsecas.
En segundo lugar, se observa con claridad la especificación con el a balazos, así, a balazos, que se relaciona con la posterior forma usada, y en el atacada a balazos es también notoria una generalización eufemística que necesita justamente del complemento a balazos para relacionarse primero con el asesinada y por ende con la base o con la forma léxica base que es el ejecutado, al tener el verbo usado atacar una menor carga que asesinar o ejecutar. En las citas de la red estatal de víctimas de Oaxaca, dos formas son usadas para referirse, según entiende el presente texto o la presente tabla, a Hortensia. La primera forma se encuentra dentro de una cadena importante que le brinda la referencialidad exofórica que se anota en la lista. Cito: es inaceptable que las personas que luchan por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en Oaxaca y en todo México sigan siendo víctimas de la violencia y la impunidad. Cierro cita. Hortensia F. Santiago era una activista de los derechos humanos indígenas en Oaxaca, por lo que víctimas de violencia se refiere, entre otros, a ella. La segunda forma es una reiteración de esa primera, víctimas de la violencia, y por lo tanto, al pertenecer ambas a otro discurso de la nota que es el comunicado de la organización, una generación de la forma base ejecutadas. Sin embargo, su deixis es ya endofórica, como lo demuestra el siguiente pasaje. Abro cita: exigimos justicia para Hortensia y para todas las víctimas de violencia en Oaxaca. Cierro cita. Se puede hablar de las dos formas anteriores como un eufemismo, pero se tiene que tener en mente los dos espacios diferentes del habla al que pertenecen el par de construcciones de la organización y las formas usadas por el artículo. Finalmente, el boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca utiliza desde la perspectiva de ese texto otra vez tres formas para referirse a Hortensia. La primera es una colocación con forma eufemística que refiere al el cuerpo de una mujer. Es una con carga eufemística respecto a los ejecutada, asesinada e incluso a la atacada que ya se había mencionado que tenía menor carga que los participios ejecutar y asesinar, bueno, ejecutada y asesinar. La segunda es una construcción parecida a la cuarta, usada por la nota, que es atacada, que igualmente necesita, esta vez con mucha más necesidad, me parece, el complemento a balazos, refiere a agredida, que se le agrega con arma de fuego, y muy posiblemente todo él, y abro cita del boletín, derivado de lo cual perdió la vida, cierro cita, para acercarse a la magnitud de un claro asesinato. Por último, la tercera forma es la frase nominal, la víctima, que es la penúltima en la tabla, que tanto se aleja bastante en su referencia del uso víctima en el comunicado de la organización oaxaqueña, como se encuentra separada de casi todas las construcciones por eufemismo. La anterior revisión hace pensar algo importante, aunque hipotético, en este punto de trabajo. El espacio del habla y el emisor modifican bastante las formas usadas. En la nota se encuentran, como se mencionó desde un principio, tres diferentes entidades hablantes en tres espacios diferentes. Uno es el individuo columnista en una nota breve de noticias. Otro es una organización ligada a Hortensia en un comunicado de denuncia. Y el último es una institución estatal en un boletín de prensa. La nota periodística breve, en sus formas, se mueve entre el disfemismo, característico muchas veces del género periodístico, y la influencia en paráfrasis del boletín gubernamental. Lo tal vez más interesante es ver la causa del uso de las formas propias. Aquí me pregunto, ¿es por disfemismo o peso de la tradición periodística? El texto parece responder que lo primero, es decir, el disfemismo. El comunicado reproducido por la nota cuenta solo con dos formas, ambas iguales y bastante claras. Víctimas de la violencia. Construcción entre la explicitud de la nota periodística y el eufemismo del boletín de prensa que, se cree o creo, se debe tanto al determinado espacio del discurso como lo es el comunicado, como el anunciador detrás del mismo, el cual es una organización ligada fuertemente con la víctima de asesinato. Finalmente, el boletín de prensa de la Fiscalía Estatal configura a Hortensia de la manera más oculta y general de todas las presentes en la nota. Agredida con arma de fuego, a pesar de la especificación con arma de fuego derivado del cual perdió la vida, es un transparente eufemismo que en el recato propio de un documento oficial esconde la violencia de la acción. La víctima se entiende como término burocrático propio de las instituciones gubernamentales, así como lo hace el cuerpo de una mujer que traslada al individuo a eso, a solo cuerpo. Claro está que para ser más concluyentes se necesita de, abro cita, el análisis sistemático de notas similares bajo la misma metodología de microanálisis, cierro cita.
No obstante, lo anterior es ya un paso singular, creo, para poder elaborar una observación más compleja de este texto y, ¿por qué no?, de otros. Bueno, mi nombre es Francisco Cerezo, soy el coordinador de la Organización de Derechos Humanos y quienes hacemos esta base de datos cada año tratando de documentar los casos de ejecución, desaparición, ataque a defensores y prisión por motivos, no, detención arbitraria y prisión por motivos políticos. No sé si les pasa a ustedes como a mí, que cuando empecé a oír Dióntica y Eidexis como que ya me perdí un poquito, y si endofórica es como el antónimo de eufórica o algo así. Pero es interesante ver cómo nosotros, por ejemplo, desde los derechos humanos también hacemos un análisis de las notas periodísticas, sobre todo para poder determinar si la agresión o la violación a derechos humanos, como se llama, fue producto, fue el Estado el que lo realizó o fue un delito, es decir, fue una persona externa a la estructura del Estado, ¿no? Entonces, es interesante porque efectivamente el lenguaje denota en las notas que a veces se quieren alejar, quieren poner la responsabilidad en un fantasma para no decir quién es el responsable, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos que están viendo, excepto esta nota, son defensores y defensoras de derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos. Esta nota es curiosa porque como vienen dos casos, una es defensora y la otra no lo es, por eso es que también la información más grande va a venir producto de que esta persona milita ya en una organización social, las cuales saben que cuando son atacadas deben de dar la mayor parte de los datos para poder determinar quién es el perpetrador. En este caso, el perpetrador pues es el Estado. Y también es curioso que no quede claro, por ejemplo, en las notas, yo entiendo que la mayoría de los que leyeron la nota no tienen el contexto de todo el caso, ¿no?, sino solo la nota y algunas otras informaciones. Nosotros lo que hacemos es ver esta nota, ver todas las notas que hay y sacar todo el contexto para poder determinar quién es el responsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de paramilitarismo, efectivamente dentro de los derechos humanos, paramilitarismo sí es una estructura que es parte del Estado. O sea, no existe un paramilitar que no tenga ninguna relación con el Estado. Ya no se llamaría paramilitar, sería grupo, ¿cómo le llaman ahora? Es que luego vienen las modas de los conceptos. Es un grupo armado, pero que también no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, paramilitarismo efectivamente sí es cuando el Estado, a través de particulares, comete la violación a derechos humanos. Y, por ejemplo, también es interesante ver esta situación porque aquí se habla, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? Debería de decirse feminicidio porque es el asesinato o el homicidio de una mujer. Sin embargo, desde los derechos humanos, nosotros a todos les llamamos ejecución extrajudicial, ¿no? Y cuando decimos ejecución extrajudicial, quiere decir que fue un acto cometido por un agente de Estado o un particular con la aquiescencia del Estado, o sea, un paramilitar, y cuyo objetivo es castigar, eliminar a una organización social o a una persona que tiene un papel de defensa de los derechos humanos. El semestre pasado o el año pasado, ya no me acuerdo, vimos exactamente ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Esta vez intentamos que fueran de personas indígenas, pero también nos enfrentamos a una circunstancia. No es que no haya muchas ejecuciones extrajudiciales o desapariciones en contra de personas indígenas, sino que el dato de ser indígena no es importante en las notas periodísticas. O sea, uno sabe que si alguien viene de Ocosingo, de una comunidad de Río Florido, el 99.9% hay seguridad de que es una persona indígena. Sin embargo, ya en un medio de Chiapas, sobre todo estatales, pues dan por cierto que todo el mundo sabe que ahí son indígenas y pues mataron a fulano, ¿no? Incluso si tiene el apellido Santís en Chiapas, ya dices, no, pues es indígena, ¿no? Porque ahí hay
grandes poblaciones donde todos se apellidan Santís, ¿no? Incluso hay homónimos, mucha gente, ¿no? Y también es importante destacar que incluso los lenguajes de las mismas organizaciones impactan en las notas. Por ejemplo, si vemos la de Desinformémonos, que es un medio afín al zapatismo, va casi a omitir paramilitar, aunque sí va a darle la responsabilidad al Estado. Y va a hablar del Ahorcao, que es una de las organizaciones más grandes de paramilitares en Chiapas y que ha pervivido desde el 96 más o menos hasta la fecha. Lo curioso es que el Ahorcao era una organización social también, o sea, eran gente que estaba luchando por derechos, por mejorar las condiciones y los precios de la venta del café, pero pues el Estado con su lucha contra insurgente, que lo maneja ahí la nota de Desinformémonos y es la única noción de lucha contra insurgente, logra cooptar esa organización, la arma y la va a utilizar para destruir fundamentalmente la zona zapatista, ¿no? Entonces, casi siempre que vamos a escuchar notas de indígenas zapatistas en Chiapas, vamos a escuchar al Ahorcao. Y si nos vamos al otro pedacito de Chiapas, que también está muy pegado ahí, que es los del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de la persona que fue víctima de desaparición forzada, su grupo paramilitar, porque el Estado genera grupos paramilitares específicos para organizaciones específicas, su grupo paramilitar se va a llamar Los Petules. Es curioso, Los Petules viene del nombre de Pedro, que los dirigentes se llaman Pedro Fulano y Pedro Sutano, y en Chiapas al Pedro se le dice Petul. Entonces la organización es como decir el grupo de los Pedros, Los Petules, ¿no? Y ese grupo también está subordinado a la Ahorcao, que es la organización paramilitar mayor. Y entonces unos atacan el territorio zapatista y los otros, que son más pequeños, atacan el territorio del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ¿no? Entonces, si vemos todo el contexto, efectivamente lo que estamos viendo es que también las organizaciones, su discurso va a estar va a ser diferente y también se va a reflejar en las notas periodísticas. Afortunadamente, el compañero que fue desaparecido, curiosamente, el Estado diría, nosotros hicimos la comunicación a la ONU de que estaba siendo víctima de desaparición forzada. Cuando la ONU responde y manda una acción urgente al Estado mexicano diciéndole, oye, ¿sabes qué? Me llegaron noticias de que este indígena chiapaneco está desaparecido, ¿qué has hecho? Hasta ese momento es que el Estado mexicano le da la orden a todo mundo para que encuentren al desaparecido. Y resulta que estaba en una comunidad, va el enviado del Estado, si se supone que el Estado no es, pero va el enviado del Estado a una comunidad y dice, aquí está, y lo encuentra así por casualidad, lo sube a un carro y se lo lleva, y va y lo quiere aventar a la comunidad de donde es, para decir, pues, no está desaparecido, ¿no? Pero la comunidad dice, a ver, tú me dices que tú no fuiste y que fue desaparecido, pero casualmente tú sabes dónde estaba. Como que hay algo ilógico ahí, ¿no? Y luego todavía que sabes dónde estaba, lo regresas y me lo vienes a dejar como si fuera un tamal. Vete por un tamal y aviéntaselo por ahí, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Yo no te acepto al compañero. A ver cómo chingado le haces, pero entrégalo por las vías oficiales, es decir, libéralo. Bueno, fue tanta la cosa, el costo político, que el Estado lo tuvo 2 días de hotel en hotel sin saber qué hacer con él. Porque decía, si yo lo libero, o sea, si yo como autoridad lo suelto, quiere decir que yo lo tenía. Y no puedo aceptar que yo lo tenía. Pero entonces, ¿qué hago con él? Si su comunidad no lo quiere aceptar. Entonces lo que se le hizo más fácil fue hablarle a la comunidad y decirle, ¿saben qué? Fulano de tal está en la banqueta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí los está esperando. Colgó y se fue. Y hasta que la comunidad fue por el compañero, pues fue que dijeron, oye, pues no manches, ¿no? O sea, ¿y qué te pasa? No, pues aquí me aventaron, ¿no? Ya, bueno, se lo tuvieron que llevar a su comunidad. ¿Qué responde el Estado mexicano?
que el Estado que no es una desaparición forzada, sino que él pisó una milpa de otra comunidad y la otra comunidad lo retuvo. Y el Estado, como es bueno, fue a la comunidad y le dijo, suéltalo por favor, y se lo dieron. Y entonces él, pues se lo quiso todavía dar a la comunidad y la comunidad lo rechazó. Entonces, todas estas historias están atrás de una nota periodística, ¿no? Y efectivamente, el zapatismo ya no va a utilizar casi el término paramilitar porque se ha hecho en Chiapas es tan usual que todo el mundo se acuse de paramilitar en contra de todo el mundo que pareciera que ya no significa nada. Todo el mundo, no, es que el grupo es paramilitar, y el otro dice, todos los paramilitares son ustedes. Y dicen, bueno, pues es una pelea entre paramilitares, entre organizaciones, porque está la ORCAW y está las bases de apoyo del ZLN, pues ya no sabes ni qué está pasando. Pero todo eso ha sido una construcción contrainsurgente del Estado precisamente para que en las notas periodísticas no podamos identificar claramente quién es el perpetrador. En este caso yo lo sé porque nosotros lo documentamos, ¿no? Pero si hubiesen agarrado notas así al azar, pues la verdad sería muy difícil poder descubrir si el perpetrador es el Estado y por lo tanto es una violación a los derechos humanos, o si el perpetrador es un particular y entonces se llama delito. Y además, o es un homicidio, o es un feminicidio, o es una ejecución extrajudicial desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, es interesante que el análisis que ustedes hacen, el análisis que nosotros hemos hecho sobre el mismo caso, pues también nos da muchos elementos para entender que lo presuponemos sin toda la teoría que ustedes tienen, de que pues el periodista para dónde está jalando, ¿no? O cuál es la intención de la nota. Es decir, pues dicen que dijeron que lo mató el gobierno. Entonces, pues quién sabe si lo mató el gobierno. Pero el gobierno sí dice que los encapuchados violentos atacan la universidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues creo que pues, ellos sí tienen pruebas y nosotros no, ¿no? Entonces, ese discurso que también se está utilizando, no solo en contra de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, sino en todos los espacios donde hay una confrontación entre personas o particulares y el Estado, ¿no? Entonces, sí es como una cosa que corta todas las notas, ¿no? Y bueno, de lo demás, efectivamente hay mucha información porque son defensores de derechos humanos. Está la red estatal de víctimas de Oaxaca, que son los que van a dar pues toda la información de la compañera que fue ejecutada, que era regidora. Están las bases de apoyo, bueno, están los del Sol Rojo, que también es curioso, pero la nota nomás solo habla de grupos armados, sujetos armados, matan y fue asesinado, pero nunca va a decir que fue un grupo paramilitar que en Oaxaca ejecutó, bueno, intentó ejecutar a 3 y solo uno murió y 2 quedaron heridos, creo, o algo así, ¿no? Y nada más por último, porque ya los vi que están durmiendo todos, yo también ya casi me dormía, por eso me paré, no es cierto, nunca me senté. Y también desinformémonos, como es un periódico afín o es un periódico independiente, pues evidentemente repite lo que la víctima está diciendo, ¿no? En cambio, si tú te vas a una nota del Heraldo de Chiapas, pues ahí pone en duda todo lo que la víctima dice, pero sí le va a hacer caso al Estado mismo, ¿no? Entonces, y también es curioso que en Desinformémonos omite la información de que Pedro Pascual Cruz, que fue una ejecución extrajudicial, sí dice que era de la ronda de Ocumicho, pero ¿alguien sabe qué es una ronda? Aparte de las rondas que tocan instrumentos. ¿Un grupo armado? Es un grupo armado. Ajá, pero también va a ocultar que estaba armado, que era parte de un grupo de autodefensa de su comunidad. ¿Para qué? Pues para que no se criminalice, ¿no? Y entonces sí sea más importante que lo hayan matado que el que estaba armado también, ¿no? Entonces también vamos a ver ese manejo discursivo tanto en los medios que están afines al movimiento social como en las empresas que son afines pues al Estado, ¿no? Entonces sí es interesante escuchar como un segundo análisis desde otro punto de vista, sin que me pierda tanto,
Y, por ejemplo, para grupos indígenas, lo que decíamos, ¿no? Se trata de invisibilizar que es indígena, o incluso hay organizaciones, por ejemplo, el Frente Nacional no dice que son indígenas, porque para ellos ser indígena no es ser especial, sino para ellos ser organizado en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, eso es ser especial, ¿no? Seas indígena o no seas indígena, porque su organización aglutina indígenas y no indígenas. Entonces no hacen esa diferencia. A comparación del EZLN en Chiapas, que la mayoría, si no el 99%, son indígenas, ¿no? Entonces también va a pesar eso de un lado y del otro. Y pues, y también los medios, ¿no? La cuestión es esto que estaban diciendo de los hombres sin rostro, los encapuchados, y yo inmediatamente me acordé de Xóchitl Gálvez y decía los huevones que son pobres porque no trabajan, y los ricos que son trabajadores porque desde chicos venden gelatinas, ¿no? Pues son como los dos, los buenos y los malos, o los feos y los bonitos, pero es esa misma construcción de oponer unos con otros, y en este caso, pues los hombres sin rostro, los guerrilleros, los encapuchados, y pues, aquí por ejemplo en la UNAM, pues lo que dicen los encapuchados es sinónimo de violencia, y es sinónimo de que atacan a la UNAM, ¿no? Entonces también están creando, bueno, no es que estén creando, nosotros sabemos que es parte de un discurso estatal para criminalizar a la disidencia social. No importa esa disidencia, bueno, usualmente la disidencia es de izquierda, ¿no? Cuando es de derecha no se llama disidencia social. Entonces, como que las estructuras, independientemente de dónde surjan, cuándo surjan, ante la disidencia social, que es gente organizada que quiere mejoras en su vida digna, va a utilizar los mismos argumentos. Despersonalizar, lo vemos por ejemplo en Palestina, deshumanizar, ¿no? ¿Qué dicen los sionistas? Que los palestinos no son humanos, son personas no humanas, animales no humanos. no, que dice animales no humanos, ¿no? Animales no humanos, y pues si eres un animal no humano, pues no tienes derechos humanos, ¿no? Y todavía no existen los derechos de los subhumanos. Y entonces se justifica, pues, exterminarlos. Digo, ya llevan, ¿cuántos? 18,000 personas, y uno se imagina 18,000, ¿cuántos caben en el estadio de CEU? ¿Alguien sabe cuántos caben? Como 45, ¿no? Pues ya llevan la mitad, ¿no? La mitad del estadio asesinados bajo el argumento de que no son humanos. Aquí la derecha no llega tanto todavía. Con Calderón dijo que las personas que iban a morir pues eran daños colaterales, y pues si eres un daño colateral pues como que ya no vales, y era necesario, y pues digo, los más jóvenes ya ni se acuerdan de Calderón, nosotros sí nos acordamos de él. Y pues vimos lo que era un daño colateral, ¿no? Eran personas, eran vecinos, eran amigos, eran miembros de organizaciones sociales que accidentalmente, en la ráfaga que iba en contra de los malos, pues también se morían, ¿no? Pero pues valía menos porque pues era un daño colateral, ¿no? No era una persona como tal. Entonces es interesante que ya técnica y teóricamente puedan explicar ese fenómeno que nosotros vemos también cuando tratamos de investigar el por qué hay una ejecución extrajudicial en contra de un defensor, de una persona defensora de derechos humanos, por la labor que realiza. Que ese es el informe que nosotros entregamos y que son los datos que ustedes tienen. Y pues agradecerles. Gracias. No, justo, pues nada más ya para cerrar este evento muy rico que se llamó las elecciones léxicas, proyectos de investigación y caminos para el análisis discursivo. Le paso la estafeta a la profesora Melanie Salgado para que haga la clausura y el cierre. Ay, qué serio. No, bueno, agradecer también al doctor Pedraza, ¿no? Que facilitó un montón de cosas del espacio. Ya lo conocían los estudiantes, algunos porque fue a uno de los grupos. Es raro que entre humanistas
podamos ponernos de acuerdo cuando no son de la misma área y bueno, él está en otra carrera, pero le agradezco mucho siempre que nos acompañe. Y bueno, yo nada más, bueno, sí es un avance, yo sé que de repente son términos muy técnicos, pero ahora pueden decirlo como lo diría un lexicógrafo. Luego ya vendrá el trabajo de hacer divulgación y entonces explicarlo para que lo entienda más gente, pero sí los felicito mucho por eso. Y bueno, a los demás nada más decirles que parece fácil, pero bueno, ya luego les contarán, se sienten muchos nervios. Si es su primer acercamiento a una mesa, pues yo por eso les dije lean, para que los nervios no los dominen. Y es un proceso de aprendizaje, o sea, ahí los veo el otro semestre y si se nos vuelve a alocar, al final hacemos otra, pero ya no los voy a dejar leer. Y así. Pero, o sea, sí quiero como valorar mucho el trabajo que hicieron. Y no es fácil tampoco sentarse a la mesa y sentir que, oye, a ver, ¿qué me van a preguntar los papás? Casi siempre no preguntan mucho, pero ahí va, o sea, es parte también del proceso de aprendizaje. Y ya vieron cómo se organiza una mesa, es una locura, es mucho estrés, pero también da la posibilidad de sentirse y valorarse pues con la autosuficiencia de que ya pueden presentar un análisis o un proyecto. Entonces, bueno, yo nada más quería otra vez saludar mucho el esfuerzo de los y las estudiantes. Pues he tenido el placer, el honor de poder trabajar con ustedes y bueno, ojalá este sea un bonito cierre para la presión del semestre. Y bueno, pues agradecer mucho también al público que creo que fue súper paciente con nuestros terminajos raros, ¿no? Pero quiere decir que los muchachos van bien, las muchachas van bien, aprenden y van afinándose como analistas